y dejar que la negociación entre las partes también tenga algún resultado y algún fruto. Y entonces ahí seguramente se desgranará la realidad de cada una de las ramas de actividad. Es cierto que hay algunas que están en situaciones más críticas que otras. Sí, Eva Pereira también declaró acá que hay sectores de la industria que están en caída y, por ejemplo, se están dejando de vender motos y autos, y afirmó que de cara a esta próxima ronda de negociación colectiva, él espera prudencia y sensatez y que no se vaya más allá de la inflación, por el riesgo que puede haber de más pérdida también en la industria. Hasta ahí parece que estamos coincidiendo. Prudencia y sensatez no se le puede pedir más al movimiento sindical, creo. Pero además está la prudencia y sensatez, que lo que está diciendo el movimiento sindical es no perder salario real. Eso significa ajustar por la inflación en la medida en que eso sea posible. Si no es posible, alguien lo tiene que demostrar. Siempre recuerdo a Mujica cuando era presidente diciendo que era un bollo o una papa ser sindicalista con un gobierno de izquierda, y sobre todo con un gobierno con él como presidente, porque bueno, había otra sensibilidad y generalmente el Ejecutivo era más permeable a los reclamos de la Central Obrera. ¿Esperaban ustedes que con un gobierno de izquierda como este de Vázquez hoy el Ejecutivo estuviera más abierto a sus pedidos? No, nosotros hemos tenido siempre queriendo dejar claro de que el movimiento sindical uruguayo tiene un valor que tiene que ser preservado y que tenemos que cuidar con mucha preocupación. Y es el movimiento sindical uruguayo por génesis y por origen es independiente y autónomo de cualquier partido político, de cualquier gobierno. Por tanto, si bien al mismo tiempo no somos indiferentes y sabemos que del 2005 para acá existieron leyes laborales, negociación colectiva y demás que el país no tenía y que de alguna manera era un reclamo desde décadas del movimiento sindical y que se consagraron en este periodo. Pero aparte ustedes, no, eso suelen destacarlo siempre en los actos del 1 de mayo de un año electoral, cuando ven que se viene la carrera por el gobierno y hay riesgo de que la izquierda pierda. Y en los del medio también, porque algunos dirigentes, quien habla es uno de los que ha tenido siempre entre paréntesis, cuando está mi nombre, y en citas en la prensa, en todo está mi nombre y entre paréntesis de los más oficialistas del movimiento sindical. O de los más moderados. O de los más moderados, los más oficialistas, o moderado y oficialista toda la vez. Y esto porque digo estas cosas. Ningún dirigente sindical va a negar los avances que hubieron en el 2005 para acá. Y eso demuestra una sensibilidad de gobierno, una sensibilidad de izquierda seguramente, además. Ahora, eso no nos obliga a ser parte del gobierno. Nosotros no somos parte del gobierno y tenemos que preservar eso además por experiencias que hemos conocido de movimientos sindicales hermanos, que no es que me ponga a juzgar acá, simplemente analizo y saco conclusiones. Y es mucho más sano un movimiento sindical que se mantiene en lo que tiene que hacer, la defensa de los intereses de los trabajadores, respondiendo a las decisiones democráticas que en sus organismos toma. Y esto más allá del corazoncito de cada uno. Entonces, esto es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros no negamos los avances, pero tenemos que marcar las posiciones y en todo caso, además, plantarnos en defender lo que a esos avances han significado. Hasta ahí es lo que venimos diciendo. Me parece que lo que era de esperar era que tuviéramos un relacionamiento más fluido, pero bueno, estas cosas también son normales. En momentos de dificultad, en momentos de que el país tiene que ser administrado no con lo que sobra, sino tratando de ver cómo se distribuye mejor dentro de las dificultades que hay. Cada quien tiene que hacer su rol y me parece que, bueno, en todo caso, lo que uno tiene que aspirar a mejorar es que ese vínculo y ese intercambio se vuelva a establecer y que podamos tener más fluidez en la comunicación con el gobierno. Pero en realidad eso lo aspiramos con la sociedad en general y con los patrones y demás. Porque ya digo, de todas maneras seguimos teniendo problemas de represión sindical en algunos lados. O sea, no es que el mundo del trabajo aquí cambió y ahora estamos en el paraíso, ¿no? La realidad sigue siendo más o menos la misma,
con algunos instrumentos que antes no teníamos. Cambiando de tema y aprovechando tu rol de secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, ¿cómo venís evaluando y cómo venís viendo esa polémica que se generó en torno a si Venezuela debe o no asumir la presidencia pro tempore del Mercosur? Sí, en primer lugar uno lamenta que a Uruguay de alguna manera lo haya puesto haya quedado embretado en esta situación. ¿Por ser el presidente pro tempore? Claramente Uruguay, teniendo la presidencia pro tempore, ha demostrado que tiene toda la actitud y la posición de pasar en tiempo y forma. De todos los socios es el que más quiere pasarle la presidencia a Venezuela. Ahora, queda embretado en esta situación por presión de Paraguay, que claramente viene por una venganza, pero también por una... Te digo una cosa, mi vista de afuera, una venganza comprensible. Si fuera paraguayo, sí. Claro, porque lo que se hizo con Paraguay cuando metieron a Venezuela con Paraguay suspendido fue una desprolijidad absoluta. Eso puede ser visto así. Ahora, de todas maneras, Paraguay estuvo bien suspendido. Ahí hubo un golpe de Estado, dicho por la mayoría de Claro, los pero de los aprovechar actores. La ausencia de un socio pleno para meter a Venezuela al Mercosur fue muy desprolijo. Eso, de todas maneras, me parecía que, en ese momento me pareció que en realidad Venezuela era el que estaba bloqueando, Paraguay estaba bloqueando a Venezuela y bueno, había que resolver. Y Paraguay encima tenía la debilidad de haber orquestado un golpe de Estado. Ahora, el otro que actúa y viene y presiona es un gobierno de Brasil que... Interino, que hasta altura puede ser calificado de golpista porque nadie demuestra el delito de Dilma Rousseff. Aquella Cámara de Diputados que sacó a Dilma y puso a este gobierno fue un acto circense. Sí, bueno, de hecho se tuvo que ir Eduardo Cunha. Y creo que en ese afán de Uruguay de cumplir, ahí cometió un error, porque citar una reunión sin haberle avisado a Venezuela generó la situación que generó. Cayó la canciller sin estar invitada. Y casi con todo el derecho del mundo, porque si se va a hablar de si se le da a Venezuela o no, por lo menos tenía que estar avisada de que Uruguay iba a estar haciendo gestiones de buenos oficios, pero tenía que saberlo. Entonces, me parece que hemos cometido ese error, que habría que subsanarlo tomando una posición firme en cuanto a que la presidencia pro tempore tiene que ser pasada en tiempo y forma. Y digo más, uno puede ser considerado una parte menor de la institucionalidad del Mercosur, pero la cumbre social que reúne a todas las organizaciones sociales del Mercosur y que es convocado por las cancillerías, o sea, es parte de la institucionalidad del Mercosur, ya funcionó en Uruguay, y el punto focal de la Cancillería de Uruguay más las organizaciones de Uruguay le pasaron la presidencia pro tempore a Venezuela como correspondía. O sea, nosotros, desde nuestro lugar y de la parte que integramos de la institucionalidad del Mercosur, ya cumplimos. Sí. Entonces no veo... y además nadie niega las dificultades que hay en Venezuela, sobre todo no negarlas es además afirmar de que las tienen que resolver los venezolanos. En Venezuela no se puede afirmar que haya un gobierno autoritario, tiene el respaldo popular que tuvo que tener, y si hubiera un recurso de revocación como el que se hace, bueno, votarán. En realidad tienen más votaciones que las que tenemos en algunos de los demás países del Mercosur, porque esto de la revocación a la mitad del mandato, como se está invocando ahora que hay en Venezuela, los demás países no lo tenemos. Aquí, si hubiéramos querido sacar un presidente a la mitad de camino, no tenemos mecanismos, salvo un juicio político, que ya es una cosa mucho más grave. O sea que tienen más consultas que las que tenemos en otras democracias. El resto de los problemas lo tienen que resolver ellos con ellos. Y no se puede decir que no se les traspasa la presidencia pro tempore porque no haya una democracia funcionando en Venezuela, porque en realidad es así, funciona. El gobierno uruguayo anunció que convocará el Consejo del Mercosur. ¿Es necesario esto? Yo entiendo que no. Yo entiendo que el gobierno de Uruguay tiene que convocar a los presidentes o los que los presidentes designen y hacer la cumbre correspondiente y entregar
la presidencia pro tempore en tiempo y forma, como corresponde, y aplicar lo que son las normas del Mercosur, en definitiva. Esto se puede resolver hoy porque hubo cuarto intermedio hasta hoy jueves y vuelven a reunirse los cancilleres o los enviados de los cancilleres para resolver el tema por consenso. Cambiando de tema, ¿cómo está la situación hoy de los bancarios? Hablando específicamente de AEU, ¿se vienen paros en los bancos? Bueno, en el sistema financiero van a haber algunos sectores que no son específicamente bancos, son las colaterales, las financieras y demás, que estarán en la ronda de consejo salario hasta que va a empezar, y ahí algo de conflictividad tal vez haya, pero bueno, es una parte del sector privado. Y lo que sí está en un momento de inicio de conflicto es la banca pública. Esto involucra al Banco Central, al Banco de la República, al Banco Hipotecario, Banco de Seguros y la Agencia Nacional de Vivienda. Estamos en una situación de estancamiento, hubieron planteos de un lado y del otro que no tuvieron aceptación. Claramente nosotros nos preocupan algunas cuestiones que tienen que ver con la continuidad de la gestión. Uno de los puntos claves es, por un lado se nos plantea la extensión horaria, aunque sea temporal o para algún sector en particular de algún banco, pero se nos plantea la extensión horaria y al mismo tiempo no se proveen vacantes. Creo que la mejor política que han llevado adelante en los últimos años las empresas del sistema financiero público es justamente reponer vacantes, encarar la renovación generacional con una cadencia que mantenida en el tiempo progresivamente, que ha ido achicando la brecha que había. Hay una generación en la cual estoy incluido, que tiene más de 50 años, que es el último grueso de ingreso de gente a la banca pública, que es fácil la cuenta, en los próximos 5 a 7 años se está retirando en masa. Y eso debería estar previsto para ir reponiendo el personal para que de alguna manera eso redunde en continuidad, en buena gestión y que no se vea resentida. Pero es que el problema que está pasando es que hoy ya esa atención al público está teniendo problemas y bueno, no en los primeros mitad de mes en cualquiera de las instituciones hay gente que termina el banco cerrado y queda por un rato más todavía teniendo que esperar para ser atendida. Entonces nos parece que debería encararse la discusión por ese lado y bueno, y es ahí donde estamos teniendo un nivel de conflictividad que va a tener alguna movilización de paro, va a haber paros en la semana que viene en las distintas zonas del Uruguay, van a ser paros territoriales y de alguna manera también esto de atender hasta la hora de atención al público, que hace que quede gente sin atender. Esto un poco para mostrar que esa dificultad existe, además de que hemos podido comprobar en las reuniones del interior que hemos tenido con autoridades del interior, con comerciantes del interior del país, de que mientras se avanza en la inclusión financiera, le faltan servicios a la gente que haga en términos prácticos y en la vida cotidiana sea fácil acceder a esa inclusión financiera. No solo en que tengas la posibilidad de retirar cerca de tu casa en un POS, pero sería mucho más inclusión financiera si hubiera formas flexibles que estamos dispuestos a discutir de microbancas o personal que sea itinerante, que vaya y atienda directamente al usuario en algún día del mes, por lo menos en las localidades más chicas, de manera de que más allá de la cotidianeidad y de que tenga la posibilidad de retirar en cualquier comercio que tenga un POS, que alguna vez el usuario tenga la posibilidad de tener un contacto directo con la institución financiera con la que decidió trabajar y que pueda tener un funcionario formado que le pueda informar sobre los instrumentos, ¿no? Fernando, muchas gracias por la visita, son las 11:05, te vas para la sede del MIT ahora, me voy ¿no? para allá y allá nos vemos todos. Porque la conferencia de prensa está prevista para esta hora. Es de ahora hasta las 12. Y los voceros van a ser Pereira y Abdala. Sí, exactamente. Muy bien. Ahí nos veremos. Que pases bien. Un gusto y gracias por darnos la posibilidad. Bueno, por favor.